trayectoria, nos sentimos felices de ver el apoyo que está recibiendo de todo el pueblo dominicano. ¿Cómo se siente usted? Bueno, pues en efecto también nosotros estamos sintiendo ese apoyo que se está haciendo en todo el ámbito territorial de la República Dominicana. Nos habíamos establecido como meta, como objetivo inicial de la Fuerza del Pueblo, llegar a 1 millón de afiliados. Hoy día ya pasamos del millón, vamos hacia 1.200.000. Para el próximo 30 de junio volveremos a la Junta Central Electoral a depositar el nuevo padrón de la Fuerza del Pueblo. Inicialmente lo hicimos en octubre con 650.000 afiliados, ahora la meta del millón la vamos a depositar y seguimos creciendo. Entonces estoy sintiendo ese apoyo por todas partes, las direcciones de base del partido se multiplican, las direcciones intermedias. Yo siento una efusividad en distintos sectores del pueblo, hay muchas esperanzas cifradas en torno a la Fuerza del Pueblo y por supuesto nos hace sentir bien porque vemos que el trabajo que estamos realizando, que realizamos todos los compañeros y compañeras, ya está surtiendo su efecto en el corazón del pueblo dominicano. Es para adelante que vamos. Sí. Muy buenas tardes, señor presidente. Eddie Tavares Quiroz. Le llamo a usted, presidente, en el 98, el 8 de mayo en el Polideportivo. Nosotros encabezamos un movimiento pidiéndole la UAS a usted y usted ordenó la UAS y la UAS es hoy una realidad. Hoy nosotros somos parte de un movimiento que se está gestando en Puerto Plata por la continuación de una gran obra que es el corredor Mirador del Atlántico, avenida de circunvalación de Puerto Plata. En Puerto Plata pasa un problema ahora. Encabezamos la lista de accidentes, de muertos y de accidentados en pasolas y motores, porque todos los barrios de aquí crecieron desordenadamente, se tomaron las calles, las aceras, porque no hemos tenido alcaldes que regulen los espacios públicos. Y esa vía comenzaría desde Maimón, atravesaría a Puerto Plata, bordeando la loma. Tenía contemplado de la loma hacia allá no construir para hacer jardín botánico, parque mirador, áreas infantiles, era para correr. Llegaría, circunvalaría a Montellano y hasta Sosúa. Hoy tenemos un problema, que tenemos un puente cario y estamos incomunicados. Esa obra, presidente, sería la columna vertebral de Puerto Plata en los próximos 50 años, como lo ha sido la Manolo Tavares Justo. Una obra de por lo menos 3 carriles a cada lado y una isleta, y una área verde en el medio. Presidente Fernández, aquí ha habido 3 grandes presidentes que han hecho la infraestructura de la República Dominicana: Trujillo, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández. ¿Usted estaría dispuesta, viendo que el pueblo de Puerto Plata estamos pidiendo esta obra para desarrollar a Puerto Plata, evitar accidentes, proteger vidas y desarrollarlo, continuar esa obra que la inició el presidente Joaquín Balaguer? Mire, en el proyecto RD 44 que hemos hecho a través de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, esa obra ya está contemplada. Ahí nosotros tenemos 1.500 proyectos de desarrollo de infraestructuras para todo el país, con miras a la celebración del bicentenario de la independencia de la República. Y para Puerto Plata, esa es una obra que está contemplada. Creo que el compañero César Fernández está detrás de ustedes. ¿A dónde está César? Ese es un proyecto que está previsto para Puerto Plata. Ya después tenemos que hacer una presentación aquí de lo que es RD 44. La hicimos, pero también posteriormente seleccionar las obras que irían para el periodo 24-28, y eso tenemos que darle prioridad. Así que ha sido prevista, contemplada, y está el compromiso de una gestión de la Fuerza del Pueblo poderla ejecutar. Presidente, usted acaba de señalar... Sí, por eso me identificó, porque estoy identificado hace mucho. Presidente, usted decía que este gobierno está descuidando las cuestiones básicas. Entonces, ¿a qué está dedicándose el presidente Luis Abinader si no está atendiendo los asuntos relacionados con la inflación y otros temas que están acogotando el país? Sí, yo siento que en estos momentos las prioridades del país estarían primero con el tema inflacionario, obviamente. El alto costo de la vida es lo que hoy concentra la atención del pueblo dominicano a nivel nacional. Segundo tema es el desempleo. Eso que hoy tiene menos cobertura en los medios, ¿verdad? Pero hay una ansiedad, hay una angustia en distintos sectores de la vida nacional y en los jóvenes profesionales fundamentalmente, de que carecen de empleo. Aún no hemos recuperado los empleos perdidos durante la pandemia y por tanto tampoco hemos creado nuevos empleos. Ese es el tema que ocupa en segundo lugar la atención en la agenda nacional, y en tercer lugar el tema de la seguridad ciudadana y la brutalidad policial.
Yo pienso que ahí es donde el gobierno tiene que concentrarse, en esos tres aspectos, que es lo que están generando la preocupación nacional, la angustia nacional de cómo es que podemos pasar esta crisis. Pero el gobierno a su vez está teniendo una dificultad adicional. Además de la crisis económica, de la crisis social, el gobierno tiene una crisis gerencial, reconocida por el propio gobierno. En la página web de la Dirección General de Presupuestos, ellos dicen que una de las debilidades que tiene el gobierno es que no sabe combinar, no ha sabido combinar la planificación estratégica con presupuesto, coordinación y ejecución. Yo me digo, pero si un gobierno no puede establecer la conexión que existe entre esos factores, ese gobierno tiene serios problemas. Hay una crisis de gestión reconocida. Yo planifico, establezco el presupuesto de eso, tengo que coordinar con distintas instancias gubernamentales y ejecutar, y eso no se está viendo. Y por lo tanto también es un tema al que el gobierno tiene que prestarle particular interés, porque le va a pasar el tiempo y no podrá presentar ningún proyecto de trascendencia para el desarrollo de la República Dominicana. ¿Y hacia dónde conduce la inflación? Es algo relacionado con esto, que se ha disparado en el mes de abril y la interanual se ha colocado en 9.64. ¿Hacia dónde conduce ese derrotero? Bueno, en primer lugar, usted sabe que la meta inflación fue 4 más o menos 1, lo cual quiere decir que se preveía que la inflación podría estar entre 3 y 5, pero no más. Y ahora eso se ha duplicado, estamos en 9.6 como usted acaba de señalar. Bueno, eso es lo que preocupa grandemente. ¿Qué hace el gobierno y qué hacen los gobiernos a nivel internacional con respecto a la inflación? Aumentan las tasas de interés del sector bancario. Le llaman aquí la tasa de política monetaria del Banco Central. Y por otra parte, tratan de reducir la liquidez del sector financiero. Si usted combina aumentar tasas de interés a los préstamos, se encarece el valor del dinero. Y si le quito liquidez al sistema financiero, estoy aplicando una política restrictiva del gasto. Y por lo tanto, el remedio que están buscando para la inflación crea una nueva enfermedad que es el estancamiento o la falta de crecimiento económico. Por lo tanto, no vemos cómo en los próximos 2 años el gobierno podrá superar la actual crisis, que es internacional, es cierto, pero con componentes dominicanos. Y entre los componentes dominicanos lo que estamos viendo es que la emisión que se hizo durante el periodo de pandemia, la expansión del gasto público, digamos, tuvo una participación quizás más allá de lo que el momento requería, pero sobre todo al momento de frenar la política de expansión por una política restrictiva, eliminando o pretendiendo eliminar la inflación, que tal vez no se vaya a eliminar por la siguiente razón, porque la guerra entre Rusia y Ucrania ha incrementado el precio del petróleo, el precio del gas, el precio de los fertilizantes, de los cereales, del trigo, y es una inflación de origen diferente al que generó el de la pandemia. El de la pandemia es una inflación de origen monetario. La inflación que se está generando por la guerra es de origen por los combustibles, por los commodities. Entonces yo puedo intentar controlar la inflación de origen monetario, pero no vamos a eliminar la inflación enteramente. Y podría crearse entonces el peor escenario posible, estanflación, que ya en Estados Unidos lo están considerando, que podría volverse a los años 80, donde hubo estancamiento en el crecimiento con alto costo de la vida. Y es el peor escenario que se pueda presentar y que por supuesto nosotros no deseamos de ninguna manera que se pueda producir en la República Dominicana. Simón Peña, del Poder de 10. Presidente, todo indica que usted, justamente con Abinader, huelen a presidente. Porque la batalla que va entre Leonel y Abinader, hay mucha gente que en un momento determinado se alejaron de Leonel porque entendían que fue permisible con algunos funcionarios suyos en los 12 años. ¿Qué va a pasar con la corrupción si es cierto que fue permisible? Mire, permisivo no sé, porque en realidad esto quiere decir como que uno sabe que se cometen actos irregulares y los tolera y los promueve. Ese no es mi caso nunca. Yo veo a un funcionario si es eficiente en la labor que está realizando como primer punto. Por supuesto, eficiencia combinado con integridad. Mire, corrupción siempre va a existir en cualquier gobierno, en el pasado, en el actual, en el que sigue. Siempre habrá alguna que otra persona que incurran en actos de deshonestidad.
Lo que hay que ver siempre es el castigo en el gobierno en que ocurre. No es que venga el gobierno de la oposición después y entonces persiga a los gobiernos anteriores. Yo pienso que lo que procede es, en el gobierno que se está llevando a cabo, si alguien incurre con pruebas irrefutables de que está incurriendo en actos de corrupción, pues tiene que ser sometido a la justicia y que la justicia lleve a cabo la labor que le corresponde. Esa ha sido siempre mi conducta y siempre lo será. Nunca hemos sido tolerantes frente a nada, nadie puede decir eso, ni que he sido permisivo con nada, en absoluto. Si tampoco estoy para proteger ni defender a nadie, el único interés nuestro es con el pueblo dominicano. Y cada funcionario nuestro, su compromiso tiene que ser con el pueblo dominicano. Así que nadie va a tolerar, nadie va a auspiciar ni fomentar ningún acto que esté reñido con la ley. Ahora, lo que está ocurriendo en América Latina, desde el 2019 a la actualidad, al 2022, en 3 años, los gobiernos de turno están perdiendo las elecciones frente a la oposición. ¿Por qué razón? Porque han sido desbordados por la crisis actual que prevalece. 12 países donde el partido de gobierno ha participado, 12 países donde la oposición ha ganado. Y lo que se prevé para la República Dominicana es que ocurra lo mismo. Por suerte que hay una alternativa democrática para resolver la crisis que representa la fuerza del pueblo. Señor Omar, sí, un momentito, sí. Ana María González, Sí. de la tarde de Ana María y de la voz libre de Salvación. Señor presidente, con relación a que se modifique la Constitución, me gustaría escuchar su parecer y si cree usted que tenemos una justicia independiente. Mire, yo pienso que eso es un tema que ya está enterrado. El propio presidente de la República dijo en estos días que si no había el consenso con los partidos políticos no podía llevarse a cabo un proceso de reforma constitucional. Y en efecto, los partidos mayoritarios de oposición han manifestado su oposición a que se lleve a cabo un proceso de reforma constitucional. En el caso nuestro de la Fuerza del Pueblo, porque esa reforma carece de objeto. Cuando se dice que se va a reformar la Constitución para que el Ministerio Público sea independiente, resulta que ya la Constitución del 2010 lo establece. Y la ley orgánica del Ministerio Público de manera expresa dice que el Ministerio Público será independiente de cualquier órgano u otro poder del Estado al cual no se someterá. Más claro de ahí no puede ser. O sea, está establecido en la ley orgánica del Ministerio Público, en la Constitución, que el Ministerio Público es independiente. Existe una institución que es el Consejo del Ministerio Público, que va evaluando el desempeño de cada miembro del Ministerio Público como fiscalizador, como procurador fiscal de distrito, como procurador de corte, y en base al mérito es que es promovido. Cuando yo digo eso, algunos dicen sí, pero el presidente de la República es el que nombra al procurador y por tanto no es independiente. Y yo digo, bueno, ¿y quién nombra al procurador de los Estados Unidos? El presidente de la República. ¿Quién nombra al procurador en España? El presidente de gobierno español. ¿Quién lo nombra en Francia? El presidente de gobierno. Y en Francia el Ministerio Público no es independiente y no es independiente en los Estados Unidos. Esos son los 3 modelos referenciales constitucionales que hemos tenido históricamente en la República Dominicana. Cuando se creó la Constitución de 1844, ¿cuáles miramos como referente? La Constitución de Cádiz, española, la Constitución de Filadelfia, la norteamericana, y siempre, digamos, la Revolución Francesa que engendra la primera Constitución republicana. Fueron nuestros referentes, lo siguen siendo hoy día. Hay distintas modalidades para escoger miembros del Ministerio Público, pero la que tiene sentido histórico, tradición y fortaleza institucional es la que acabamos de mencionar. Por eso es que decimos que una reforma para decir que el Ministerio Público es independiente carece de objeto porque ya lo es, ya es independiente. Francisco Castillo Almonte, de Acero con la Noticia, la 104.9, de la batería de comunicación de la diputada Ivania. 2 preguntas. ¿Será cierto que en los próximos días el presidente Leonel Fernández va a juramentar 17 partidos? Una, tenemos la información que andan por el país, que estamos juzgando. Y la otra es, el presidente Leonel Fernández, como todo apunta que así será, todos los números dicen que va a ser presidente, ¿cuáles países o serán todos eliminados de la tasa cero que observamos que fue aprobada esa ley ya en el día pasado y que obviamente hay un grito nacional por parte de los productores? ¿Tendrá el presidente, como así será, en cuenta eliminar esos países o continuará bajo esa trayectoria? Con respecto a la primera pregunta, le diré
que hay algo por ahí que se está tejiendo. Pero no se lo puedo decir ahora porque entonces mato la noticia de tiempo. Cuando eso llegue yo entonces les informo. Con respecto a lo segundo, esa ley de tasa arancelaria cero a 67 productos, lo que hemos dicho es, primero, que distorsiona la política de comercio internacional de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con los países de Centroamérica. Y tenemos lo que llaman el EPA, ¿no?, que son acuerdos también de libre comercio con Europa, varios países de Europa. Por tanto, si usted dice, vamos a importar pollos de Brasil a tasa arancelaria cero, eso es una distorsión de la política comercial, porque no tenemos acuerdos de libre comercio con Brasil. O sea, República Dominicana no puede exportar nada al mercado brasileño que no pague los impuestos de aduanas. Entonces, ¿por qué importar pollo de Brasil sin pagar los impuestos de aduanas? No existe acuerdo de libre comercio, como no existe con Argentina, donde se pretende importar carne, o de Turquía, no existe. Pero más que eso, más que una distorsión en la naturaleza de la política comercial internacional, yo lo que veo es un despropósito. Si usted quiere combatir la inflación es mundial, es internacional. Por tanto, esos productos también deben tener altos precios en sus lugares de origen, para empezar. Pero por otra parte, nosotros tenemos que abaratar, buscar la manera de disminuir los precios de esos productos sin afectar a los productores nacionales. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en lugar de importar pollo a tasa arancelaria cero, yo diría, vamos a importar maíz. Vamos a importar maíz con una tasa arancelaria cero para ayudar a los productores de pollo en el país a aumentar la producción, con lo cual disminuye el precio. Si yo aumento la oferta frente a la demanda, el precio baja. Entonces, ¿cómo se nos ocurre importar pan? Yo nunca he oído eso, a importar pan sobado y pan de agua. Usted se imagina unos contenedores llenos de pan, o sea, como que eso como que no es lógico, como que no tiene mucho sentido. Ahora, en lugar de importar pan, ¿qué uno haría? ¿Qué haría la Fuerza del Pueblo? Autorizar la importación tasa cero, en este caso de trigo. Y el trigo aquí lo vamos a procesar y convertirlo en harina. Y la harina se reparte en las panaderías y hacemos pan. Ayudamos a los productores, aumenta el volumen de pan que se produce a un costo menor. Todo el mundo come pan sobao y pan de agua de República Dominicana a un precio más barato, y ayudamos a los panaderos y a los procesadores de trigo. En fin, eso es lo que creemos. Usted ve, mire qué incongruencia. Vamos a importar carne y la ley es tan precisa que dice carne con hueso y carne deshuesada. O sea, porque es como esa precisión que dice. En el mismo momento en que vienen autoridades de los Estados Unidos y autorizan la exportación de carne de República Dominicana a Estados Unidos, nos están diciendo que la carne dominicana ya no tiene impedimentos fitosanitarios para ingresar al mercado norteamericano. Y cuando nos autorizan a exportar, aquí decimos vengan a importar. No tiene sentido en absoluto. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que más de 200 organizaciones productoras del sector agropecuario, sector agroindustrial, asociaciones de productores, más de 200 se han opuesto al gobierno con todo esto. Y por lo tanto, esa desafección que estamos viendo con respecto a las autoridades gubernamentales actuales tiene mucho que ver con su falta de visión, su falta de comprensión de cómo enfrentar la crisis. Y eso también está permitiendo, obviamente, que emerja la fuerza del pueblo, como ustedes han podido constatar a nivel nacional. Sí, quedan dos preguntas. Buenas tardes, Junior García, La Mañana Caliente, 97.3 y Punto Final, Canal 10 y Usa Visión. Fernández, nosotros venimos acá a hacer una pregunta, y es sobre los recorridos que usted ha estado haciendo a nivel nacional, diferentes provincias, municipios, distritos municipales. ¿Cómo ha sido la acogida, tanto para el expresidente Leonel Fernández como para ese equipo que usted encarna y los diferentes dirigentes locales que tiene, primero? Y segundo, estuvimos participando esta mañana en la actividad de los jóvenes que estuvieron ahí en Luyactá. ¿Qué sintió el expresidente Fernández cuando vio esos jóvenes con la algarabía que tenía y esa emoción? Gente que no conocieron los gobiernos de Leonel Fernández en su gran mayoría, y aún así se sentían eufóricos cuando veían a Leonel Fernández. Mira, no puedo ocultar, yo diría, el estremecimiento emocional que sentí al ver a estos jóvenes participar en el día de hoy. Nunca habíamos hecho nada parecido, ni aquí en Puerto Plata, ni en ninguna parte habíamos hecho un acto como el que se celebró hoy. Ese fue un acto histórico. Pero ¿qué me emocionó? El ver jóvenes inteligentes, talentosos, conocedores de la problemática nacional, hasta grandes oradores.
¿Dónde está? Increíble, increíble. Yo le felicité personalmente y me doy cuenta que me siento feliz, profundamente regocijado en saber que la República Dominicana tiene futuro, que tiene futuros dirigentes que están ya capacitándose para cuando se produzca el pase de antorcha, estar en condiciones de dirigir los destinos de la República Dominicana. Qué bien, eso me da una gran satisfacción. De verdad que salgo de Puerto Plata completamente convencido de que la labor que estamos haciendo de sembrar la semilla ya está germinando, que tenemos una generación de relevo que no llega a 30 años de edad, y ya entiende los problemas y se siente comprometido en la solución de eso. Y la Fuerza del Pueblo no solamente será un partido para ganar las próximas elecciones, es el partido de las próximas generaciones en la República Dominicana. Y la Fuerza del Pueblo será una universidad popular donde los jóvenes van a aprender las distintas áreas que tienen que ver con el desarrollo del liderazgo político, aprender de economía, aprender de sociología, de historia, de relaciones internacionales, capacitarse, porque al final se ha demostrado que lo único que permite realmente transformar un país es el conocimiento. Lo demás es demagogia, lo demás es engaño, es el conocimiento, y tenemos que capacitar a nuestros jóvenes para que puedan liderar a la República Dominicana en el futuro. Usted, y terminamos aquí con él. Sí. Buenas tardes, doctor Fernández. Den Domínguez, del Circuito Radio y Televisión Musa y del Grupo SIL. Mi pregunta es la siguiente. Estoy casi seguro que nosotros los dominicanos producimos aquí en nuestro país más del 50% de lo que consumimos diario, de lo que comemos. Escuchamos que el gobierno actual siempre vive hablando de crisis mundial, echándole la culpa a las crisis, a la pandemia y todo eso. ¿Qué se podría hacer en un gobierno de la Fuerza del Pueblo para que la producción nacional pueda apalear la situación económica de la República Dominicana, ya que somos grandes productores? Y la segunda pregunta, doctor, es, ¿considera usted que una reforma policial podría ser la solución al problema de esa institución o faltaría algo más? Mire, con respecto a lo primero, es verdad que la crisis es mundial. Hay crisis en Estados Unidos, hay crisis en Europa, nadie puede negar eso. Y que esa crisis en el día actual es un tema de inflación. La pregunta que nosotros nos hacemos es, si bien es cierto que es mundial, ¿por qué la inflación en República Dominicana es mayor que la de México, que la de Guatemala, que la de Costa Rica, que la de Panamá, que la de Nicaragua, que la de Chile, que la de Colombia, que la de Uruguay? ¿Por qué es más? Entonces hay un componente de carácter nacional para que la inflación nuestra sea mayor que otros países. Hay un tema de origen internacional y hay componentes nacionales que agravan esa situación de inflación para la República Dominicana, ¿verdad? Ahora, cuando hay crisis que tiene que ver con alza de precios, un producto específico, ¿qué hace un gobierno? Subsidia a los productores. ¿Qué hacíamos nosotros, por ejemplo? Tuvimos en algún momento una crisis con la leche. El costo de producción de la leche se había incrementado mucho, pero también le estaba llegando alto al consumidor. Nosotros subsidiamos 3 pesos por cada litro de leche a través de Conaleche. Lo hicimos. Entonces, eso es lo que hacen los gobiernos. Teníamos problemas con el arroz, ignoramos el arroz, y por tanto a los productores y a los molineros les fue bien, y al pueblo le llegó un arroz asequible en términos de precios. Esas son recetas para que los gobiernos aprendan cómo es que se hace. O sea, si tiene problema con la leche, lo subsidia. Usted puede crear un programa de acceso al crédito en condiciones, en condiciones blandas. De manera que los intereses, si está en el mercado a 7, 8%, usted lo baja a 3 por un periodo, 6 meses, un año. Le crea condiciones de acceso al crédito en condiciones blandas. Y eso permite, es decir, siempre hay soluciones a los problemas, aunque sean soluciones transitorias de corto plazo. Pero no me cruzo de brazos, ni le hago la vida más difícil a los productores importándole productos terminados. Porque aunque usted importe pollo, ¿qué va a pasar con los productores de Licey al Medio, y de Moca, y de La Vega, y de aquí de Puerto Plata? ¿Qué va a pasar? Entonces, ya el costo de producción del pollo es alto. Ahora me van a traer unos pollos que están siendo, de alguna manera, diría yo, subsidiados con el arancel cero por el gobierno dominicano. Vamos a matar la producción de pollo, se va a incrementar el desempleo, ¿verdad? Y yo pienso que es la receta equivocada. Reforma a la policía. Con respecto a la reforma de la policía, me parece muy bien que se haya convocado a distintas organizaciones cívicas y a los partidos políticos en el marco del diálogo nacional
para tratar el tema de la reforma policial. Ahora, lo que estamos viendo es lo siguiente: la preocupación del país había sido hasta ahora con respecto a los crímenes y delitos que se cometen bandas criminales contra los ciudadanos. Lo que ha ocurrido ahora es que la policía, ¿verdad?, en lugar de proteger a los ciudadanos, se ha convertido en una fuente también de violencia y de muerte de ciudadanos cuando caen bajo el control y la cautela de los agentes policiales. Eso es lo que está preocupando, que una persona que es detenida es llevado en calidad de arrestado a un establecimiento policial y que entonces muera a causa de los golpes y las torturas a que es sometido. Eso de verdad que para el pueblo dominicano es inaceptable. Uno quiere ver en cada policía una fuente de seguridad, no de temor. Que un policía lo va a detener, no, yo no me detengo porque no sé cuáles son sus intenciones, porque se pierde la autoridad. Entonces, si la policía no puede tener la autoridad de detener a un ciudadano y que ese ciudadano no se sienta atemorizado con respecto a su vida, eso es lo clave. Si eso no ocurre, entonces el crimen y el delito se va a incrementar porque la policía no tendrá autoridad. No queremos que así sea. Yo pienso que los esfuerzos que se están haciendo para la reforma policial tienen que continuarse, tienen que profundizarse y colaborar todos. Esto no es una tarea solo del gobierno, es de todos los dominicanos. Poder colaborar con la realización de esa reforma policial. Ahora bien, la policía también necesita entrenamiento, capacitación, mejoría de salarios, incentivos para la familia, el niño que va a la escuela con una beca, acceso al sistema de salud. Necesita una serie de condiciones para poderse desarrollar. ¿Qué hicimos nosotros durante nuestra gestión de gobierno? Estaba el problema del crimen. Ahora, nosotros logramos un acuerdo con una universidad de Nueva York que se llama la Escuela de Justicia Criminal John Jay, el John Jay Criminal Justice, ¿no? Mandamos oficiales de la policía allá. Trajimos algunos de los profesores aquí a República Dominicana a entrenarlos ¿en qué? En la investigación criminal. Y hoy día la policía dominicana es una de las mejores de América Latina en la investigación criminal. Aquí ocurre cualquier hecho y en 24 horas la policía sabe lo que pasó y quién lo hizo. Lo sabe perfectamente. Manejan tecnología, manejan la geografía del crimen, la geolocalización de la actividad criminal, lo manejan a la perfección. ¿Dónde está nuestra debilidad? En la prevención. Es evitar que eso ocurra. Y ya evitarlo implica muchas cosas. Nosotros teníamos el programa Barrio Seguro. En el programa Barrio Seguro habían líderes comunitarios que participaron en la prevención del delito. Bajó mucho la comisión de homicidios, de asaltos. En esa época podemos ver las estadísticas y ver que eso bajó, porque no es solo tarea de la policía, la comunidad también se involucra. Servicios de inteligencia. Siempre vimos como un error que si están ocurriendo delitos y crímenes violentos, mandar a la guardia con uniforme de chamaco y armas largas. Oiga, el delincuente sabe que está ahí para evitar eso. Lo que hay que es inteligencia. El muchacho que está vendiendo aguacate o que está vendiendo guineo en la esquina está trabajando para el DNI y está informando todo lo extraño que se mueve ahí. Y ya con esa labor de inteligencia se puede actuar para prevenir. De manera que es una combinación de muchos factores donde se requiere un adiestramiento de la policía, capacitación permanente, intercambios internacionales, y yo creo que así, y tecnología, el uso intensivo de la tecnología, como yo creo que podremos efectivamente superar. Pero lo que desde ya tiene que establecerse como norma inaceptable es que ninguna persona que esté bajo la custodia de la policía, que esté en situación de arresto, se le violenten sus derechos humanos, como es el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado ni sometido a violencia grave. Señor presidente, José Vier, humildemente, amigo suyo por más de 25 años. Así es. Puerto Plata necesita y lucha una franquicia de béisbol. Llevo más de 30 años luchando para eso. En un gobierno suyo, ¿podría contar Puerto Plata con esa franquicia de béisbol invernal? Y además, usted dijo una vez que el PLD era una fábrica de presidente. Lo dijo una vez, muchas veces. Pero hoy en día, usted está contribuyendo con la desaparición de ese partido. Primero se llevó al presidente provincial, Francis Vargas. Luego, la diputada Ivana Rivera. También se menciona que muy pronto el segunda base, el querido. Y uno se pregunta, ¿cuál sería la próxima víctima? El shortstop.
Bueno, siempre estuve de acuerdo, siempre, desde el primer gobierno, que Puerto Plata tuviese un equipo profesional de béisbol, siempre. Lo que se me decía era que Puerto Plata no podía tener un equipo de béisbol profesional porque aquí llovía mucho y que se iban a suspender los juegos y que por lo tanto no era procedente. Pero yo pienso que con ese estadio que se tiene aquí, que se puede todavía remodelar y se puede modernizar mucho más, yo entiendo que aquí debería practicarse el béisbol. Miren, yo comentaba hoy en el acto que tuvimos que hace como un mes yo estuve en Indiana, en los Estados Unidos, y cuando estaba allí la gente me preguntaba por un tal Chris. Say hello to Chris. ¿De quién es que me están hablando? Que todos me hablan de Chris. Y después que me doy cuenta que se refiere a Cristi Duarte, el jugador de baloncesto de aquí de Puerto Plata, que está en la NBA, de los Indiana Pacers. Entonces, fíjense lo lejos que ha llegado Puerto Plata. Ya tiene un jugador en la NBA. Eso es mucho decir. Y no sé, ¿Era de Puerto Plata? Yo creía que era de Villa Juana. Yo creía que era de Villa Juana, claro, no, lo digo por esto. Su padre Tito, que está con nosotros en la Fuerza del Pueblo, y fue de los primeros en jugar en la NBA. Bueno, entonces a él con el Jay Payano no se le de Villa Juana. Entonces yo siempre creí que Al Horford es de Villa Juana, pero si es de Puerto Plata les hago la concesión. Su madre de aquí. Su madre es de aquí. El padre de la casa. Sí, cómo no. Vecino. Sí, a la mamá le conozco, que también era deportista, y deportista. Ella fue también deportista. Una vez le visité allí en su casa en Atlanta, que fue un juego de Atlanta, de los Atlanta Hawks, donde participó Al Horford. Y ese día metió 36 puntos. Me dijo, bueno, el próximo juego también. Parece que le dimos suerte. Sobre el señor Eto. El shortstop, déjeme hacer la alineación como umpire, como manager. Cerramos. Okay, cerramos aquí. Presidente, José Bonilla, leonelista desde que usted salió. Gracias. En representación de Sosúa, nosotros sabemos que usted no buscó el solar para nuestro hospital, pero que otros han venido y se han lucrado políticamente con ofrecimientos. Contamos con ese hospital con usted. Por supuesto, o sea, el tema de salud siempre ha sido un tema prioritario en nuestras gestiones de gobierno y lo seguirá siendo. Tema salud, calidad de la educación, porque es el tema que hoy día tenemos por delante, ocuparán un lugar de prioridad en la agenda nacional. Muchísimas gracias. Claro que sí. Señor presidente, por favor, Edwin Mengó, La Voz Libre, OPM Television. La mía va con relación a los acuerdos que se vienen haciendo. Se ha hablado en los últimos días de que para lo que se quiere también modificar la Constitución es para el porcentaje del 45, el 50 más 1. Hemos visto también reuniones